Pasa a ustedes, hermanos. Me da gusto estar aquí y la encomienda de este día que tengo es que nos alentemos como iglesia para que ningún obstáculo que tengamos enfrente nos intimide a predicar y a llevar con gozo la palabra de Dios al mundo. Cuando yo trabajaba, hermanos, y empecé a subir de puesto, tuve temor de enfrentarme a gente con mayor conocimiento que yo en esas áreas, con gente con mayor experiencia, con gente con mayor antigüedad, de más edad que yo, porque había escuchado comentarios, había escuchado conversaciones donde se decían que, ¿cómo me va a mandar a mí esta persona es más joven que yo y tiene menos años de antigüedad o menos años de trabajo y ya es jefe? ¿Y cómo me va a mandar a mí que yo tengo 15 años trabajando y conozco todo el servicio de cabo a rabo, de arriba hacia abajo? ¿Cómo esta persona me va a venir a mostrar algo diferente? Y ese era mi más grande temor, hermanos. Era el temor que yo tenía, el miedo que a mí me daba, que al subir de puesto yo tendría que enfrentarme a ese tipo de situaciones. Y le pedí a Dios sabiduría, le pedí a Dios que me diera las palabras indicadas para poder enfrentar o dialogar con ese tipo de personas. Y bendito sea el Señor, lo logré. Lo logré en este ámbito laboral y de índole personal, porque no es de índole religioso. Alguien a quien yo le tengo mucha admiración y mucho respeto es a mi hermano Abraham García Martínez. Ese gran hombre que lleva la palabra del Señor a todos lados, que no tiene miedo. Bueno, así lo veo yo, que no tiene miedo de llevar el mensaje del Señor a esas personas, en el transporte, en la calle, donde ande, él anda predicando el evangelio. Y también me llega a la mente otro personaje que también hacía lo mismo y fue nuestro hermano Julio Navarrete, una persona que también llevó la palabra, que también le habló a la gente. Yo lo vi trabajar, yo lo acompañaba y yo veía cómo se interrelacionaba y empezaba a platicar del Señor, a platicar de esos ejemplos, de esas parábolas del Señor Jesús. Y yo decía, ¿cuándo tendré esa capacidad para poder interrelacionar con las personas? No se me ha dado, hermanos, he tenido cuestiones que atender, he tenido cuestiones personales en mi vida que he tenido que enfrentar. Y a veces eso nos impide llevar la palabra. En nuestras vidas, hermanos, hemos enfrentado obstáculos de alguna u otra forma. Y de alguna u otra forma hemos tenido que superar esos obstáculos para lograr nuestros objetivos. Estos obstáculos pudieron o pueden ser en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el social, en el familiar y en lo personal. En el ámbito de la salud también pueden ser estos obstáculos, hermanos. Tenemos muchas cosas que enfrentamos, muchas cosas que nos impiden a veces llevar ese mensaje. Y podemos mencionar muchas otras situaciones que podemos enfrentar y todas se convierten en obstáculos que tenemos que superar y después de ese puede haber otro más, hermanos. Muchos de estos obstáculos nos intimidan, nos dan miedo, nos limitan, nos detienen nuestro caminar. Pero a pesar de ello, hermanos, a pesar de ello, como seres humanos que somos, luchamos por superarlo. Tarde o temprano superamos esa situación y seguimos caminando. Aunque sufrimos una inmensa oposición, porque las preocupaciones que tenemos, la mala salud que portamos muchos de nosotros, la presión de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestra familia, hasta de nuestros propios hermanos de fe.
no da ese resultado. Nos hace falta ese resultado, esos resultados concretos que se pueden poner, que ponen a prueba nuestro aguante. Muchas de las veces, hermanos, en el ámbito religioso, enfrentamos temores, obstáculos que nos intimidan y muchas de las veces impiden esos obstáculos que llevemos esa palabra de Dios a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas del mundo, a nuestro prójimo. Uno de esos obstáculos puede ser el temor al rechazo, hermanos. El miedo o el temor es un espíritu maligno, pero debemos de recordar que Dios nos ha liberado de esa cobardía y nos ha dado ese poder de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo se nos dice 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos ese poder y ese dominio, hermanos. Solo tenemos que ejercitarlo y llevarlo a cabo. Otro obstáculo que podemos tener es el que decimos, es que no sé qué decir. No tengo las palabras indicadas para poder hablar con la gente. Y eso me impide salir a evangelizar. Pero hermanos, no requerimos de un extenso conocimiento teológico para poder llevar la palabra de Dios. Con que tengamos un testimonio propio, una experiencia propia de vida, que podamos contar a esas personas donde Dios actúa en nosotros, donde nosotros vimos sus maravillas. Ese es el inicio de que estamos contando las bendiciones que nuestro Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida, en mi vida y en su vida. Y eso se lo podemos decir a la gente, lo que ha pasado en nuestra vida, porque tenemos esas experiencias de amor de nuestro Señor Jesús. Otro obstáculo que también podemos enfrentar es por egoísmo, hermanos. Muchos de nosotros, o en lo personal yo, no evangelizo por estar más preocupado en mis situaciones y en mis necesidades personales que en la encomienda que nuestro Señor nos dio. Pero para Dios todos somos importantes, aunque muchas de las veces nosotros y nuestras carnalidades nos ganan y nos olvidamos de esas palabras y nos abocamos a nuestra vida diaria. Y eso se impone en nosotros y a ello le damos más importancia. Pero si nuestro Dios, como dice Juan 3:16, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda y tenga vida eterna, ¿por qué nosotros dudamos? ¿Por qué nosotros permitimos que nuestras carnalidades se impongan en esa encomienda que nos dieron? Otro obstáculo que podemos enfrentar es por falta de amor y compasión por los demás. Si deseamos ser como Jesús, hermanos, debemos de tener el mismo amor y la misma compasión que Él tiene. El mundo necesita conocer que tiene un Salvador y que Jesús es la respuesta a ello. Mateo 4:36 nos lo recuerda. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay otro temor y es el desánimo. El desánimo hace que la gente sienta que no vale, que se sienta derrotada, que no sirve y que desee esconderse. Nos sentimos desanimados, ansiosos, desesperados. Pero si nuestros ojos están puestos en Jesús, de Él recibimos ánimo,
y valor para hablarle a la gente de su infinito amor para cada uno de nosotros y del mensaje que Él nos tiene para nosotros. También, hermanos, por duda o incredulidad, fallamos, nos limitamos. Y así como la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos, la duda y la incredulidad viene por oír a la gente que confiesa mentiras. Dejemos de oír esas malas noticias del mundo. Dejemos de estar escuchando lo negativo del mundo. Que si por esto, que por si la guerra, que ya se acerca el fin del mundo, que por los temblores y como es lo ocurrente en este momento, que los temblores y casualmente hace rato tembló también. Nos preocupamos más por esas situaciones y dejamos de oír esas buenas noticias de salvación que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros y que nos dice a diario. Pasemos un tiempo a solas con Dios, en oración y en adoración con Él, y Él borrará toda duda de nuestro corazón. A veces una falta de visión en lo que hacemos, hermanos, nos limita también. Juan 4:35 dice, ¿acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Cuando veamos la cosecha lista y el momento indicado, nos debemos de sentir inspirados y debemos de actuar. Debemos de estar listos para ello. ¿Queremos ver a nuestros seres queridos sirviendo a Dios? ¿Queremos seguir ganando almas? Pues vayamos y hablemos de Jesús y hagamos que se hundan a esta encomienda que tenemos nosotros. A veces también la falta de conocimiento y de entrenamiento nos limita. Lo utilizamos como justificación. Lo utilizamos como excusa. Sí, hermanos, todos necesitamos conocimiento y ser entrenado por líderes que puedan impartir en nuestra vida sabiduría y conocimiento. Que aprendamos, que tengamos ese conocimiento. Hermanos, pero tenemos un ejemplo, el cual es muy alentador, y este es el Señor Jesús. Porque Él resistió pruebas duras, gracias a que el gozo fue puesto delante de Él, como lo menciona Hebreos 12:2. Nosotros también podemos hacer feliz a Dios si perseveramos en la predicación de su palabra, en la predicación de su mensaje que nos dejó. Pero, ¿qué podemos hacer si los obstáculos que tenemos en nuestra vida nos están quitando las fuerzas para predicar? Sí, hermanos, los obstáculos muchas de las veces nos desaniman, nos restan fuerzas. Nos abocamos más a esos obstáculos que realmente a lo que tenemos que hacer. Le damos mucha importancia a todo ese tipo de problemas que se presentan en nuestras vidas. Y le restamos importancia a lo que realmente debemos de estar atentos. Debemos de estar prestos a ello. Porque a menudo nos podemos sentir cansados y decaídos. Como se los comenté, los problemas propios de nuestra vida nos hace limitar, disminuir ese entusiasmo. Nos hace ser menos alentadores en llevar la palabra de Dios. Pero para perseverar en este ministerio, hermanos, y seguir llevando ese mensaje
de Dios, debemos esforzarnos para pensar como los grandes personajes de la antigüedad que llevaron y que siguieron las indicaciones de Dios en su momento. Tomemos, por ejemplo, a Jeremías, que cuando Dios le dio y lo nombró profeta, ¿qué creen que pasó, hermanos? ¿Qué creen que haya sido la reacción que tuvo? De temor, como muchas veces nos pasa a nosotros, de miedo. Sin embargo, gracias a que él confió en él por completo, en Dios, pudo cumplir con esta encomienda, con esta difícil misión, con esta difícil comisión que él tuvo durante bastantes años. Jeremías 1:6 nos dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Estas palabras no se nos hacen conocidas a nosotros en lo personal. Jeremías 20:11 nos dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no me prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nuestro Señor nos da la fortaleza, nos da la seguridad, nos da las fuerzas para llevar a cabo su encomienda. Él nos dice que nos va a cuidar si nosotros seguimos en esa encomienda. Él nos dice que nos va a proteger si nosotros estamos en ese camino que Él nos está indicando y que Él nos ordenó. En momentos de flaqueza, hermanos, recordemos a Jeremías en su amor por Dios y en su espiritualidad que tuvo, que le dieron las fuerzas para seguir profetizando, hermanos, para seguir llevando el mensaje que nuestro Dios le indicaba. En Jeremías 1:17 se nos dice, tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. No temas delante de ellos. No temamos delante de la gente del mundo. No temamos de lo que ellos nos digan, de lo que ellos nos puedan hacer. Nuestro Dios está con nosotros y nos da la fortaleza necesaria para seguir adelante y para poder soportar todas esas embestidas. Jeremías, hermanos, en vez de concentrarse en sus propios problemas, en sus propios sentimientos, en sus propias situaciones, confió en Dios y siguió adelante sin dejarse intimidar por el odio de la gente. Jeremías tenía todo su ser, todo su pensamiento, toda su persona puesto en Dios y confiaba plenamente en Él. Sabía qué era lo que estaba llevando a cabo y quién lo estaba respaldando. Podemos también ver la historia de otro grande de la Biblia, hermanos, Isaías, cuyo ejemplo nos puede ayudar a muchos de nosotros a perseverar en el ministerio de Dios. Dios le advirtió a Isaías que los israelitas no le escucharían, no le pondrían atención, no le prestarían caso alguno a sus palabras. Pero Dios no lo consideró así. Estaba condenado al fracaso la labor del profeta Isaías, hermanos, por ello. Como lo comenté hace un momento, Dios no lo consideró así. Y tampoco la manera
que Isaías tuvo esta asignación, porque Isaías exclamó, y todos lo sabemos, aquí estoy yo, envíame a mí. Y cumplió con su misión y con esa encomienda hasta el final. Hermanos, ¿nosotros tenemos la misma determinación? ¿Luchamos por cumplir el mandato de predicar el evangelio? Tenemos esa fortaleza, esos deseos, esa seguridad de llevar ese mensaje a toda criatura del mundo. Si queremos perseverar en predicar la palabra de Dios, no podemos concentrarnos en la indiferencia ni en la reacción negativa de la gente. No debemos de preocuparnos de ello. Muchas de las veces, creo yo, y así lo vivo en lo personal, me aboco más a estar pensando en el qué dirán que en lo que yo debo de hacer. Recordemos, hermanos, que ninguno de nosotros estamos solos al predicar. Todos somos colaboradores de Dios. Y bien que nos lo recuerda 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos todos colaboradores y somos todos portadores de llevar este mensaje. Necesitamos el Espíritu de Dios, sí, hermanos, para perseverar en predicar el evangelio. Cuando predicamos las buenas nuevas, el Espíritu Santo nos ayuda a manifestar eso, las cualidades que conforman el fruto del Espíritu. Nos ayuda a nosotros a que manifestamos esas cualidades y que la gente vea esas cualidades en nosotros. Gálatas 5, del 22 al 23 nos lo recuerda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra todas estas cosas no hay ley, hermanos. Eso es lo que manifestamos cuando nosotros cumplimos con esa encomienda, cuando nosotros estamos llevando y predicando el evangelio. Eso es lo que debemos reflejar cuando nosotros estamos hablando de palabra del Señor. Estas cualidades que conforman el fruto del Espíritu nos ayudan a seguir predicando con aguante, pase lo que pase, hermanos. Estas cualidades nos dan la fortaleza para poder seguir predicando el evangelio, para poder seguir llevando la palabra del Señor. Estas cualidades, hermanos, nos nutren, nos sacan, nos dan esas fuerzas que luego nuestras flaquezas nos quitan. Nos dan esa fortaleza para seguir en estos caminos. Una bendición que tenemos en cada uno de nosotros es que el trabajar junto con otros hermanos en el evangelio, en predicar, nos da una excelente oportunidad de aprender técnicas eficaces de predicación, porque es una retroalimentación unos con otros. Y eso nos da edificación a cada uno de nosotros. Proverbios 27:17 nos recuerda: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. El ir con otros hermanos a llevar la palabra nos puede enseñar muchas cosas. Nos edifica. Vemos técnicas y aprendemos de ellas. Y el otro hermano ve también cualidades que le pueden servir a él para su mensaje, llevar esas buenas nuevas. El predicar con diferentes hermanos da la oportunidad de mostrar ese amor por él y ese amor hacia nosotros. Además de que mejoramos nuestra forma de predicar porque la estamos depurando y la estamos puliendo, hermanos. También
Debemos de tener un programa personal de estudio. Debemos de hacernos una dinámica, una metodología. Debemos de tener buenos planes, buenas estrategias, hermanos. Y descansar lo suficiente. A veces pensamos que con dormir 3 o 4 o 5 horas ya tenemos el tiempo suficiente para poder pararnos y llevar la palabra del Señor. No, hermanos. Muchas veces esa falta de sueño, ese cansancio nos gana y estamos dormitando y estamos distrayéndonos mucho más fácilmente que si descansamos lo suficiente. En otras palabras, hermanos, debemos de cuidarnos tanto en lo físico como en lo espiritual. Debemos de conocer las Escrituras porque ellas nos fortalecen y nos equipan para la predicación. Las Escrituras, la palabra del Señor nos da la fortaleza y el conocimiento para preparar lo que vayamos a decir a esas personas. Así como el cuerpo necesita el alimento para que funcione, así como necesitamos nuestro alimento, así como necesitamos nutrir este cuerpo humano, así también la palabra es el alimento espiritual. Y este es importante para nuestra predicación, para llevar ese mensaje a esas personas. Si nos alimentamos todos los días de la palabra de Dios, hermanos, tendremos todas esas energías necesarias para proclamar las buenas nuevas de las cuales fuimos encomendados a realizar. Mateo 24, del 45 al 47 nos dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Bienaventurados seremos, hermanos, si nuestro Señor nos encuentra trabajando, nos encuentra llevando a cabo esa encomienda con todas las fuerzas, con toda la confianza, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, con todas nuestras propias experiencias que hemos tenido con el Señor, con todas esas bendiciones que hemos recibido. Si se descansa lo suficiente, hermanos, se tendrán las energías suficientes y la predicación puede ser mucho más eficaz. Pero si dedicamos más tiempo al entretenimiento, a las redes sociales, a la televisión, a las telenovelas, a los deportes, entonces, hermanos, nuestras predicaciones no tendrán el efecto que muchas de las veces nosotros queremos, porque no estamos preparados espiritualmente, porque nuestra mente está más abocada a situaciones de índole personal, a otro tipo de entretenimientos, y eso nos resta descanso, nos resta que nuestra mente esté ocupada en otras cosas y pensando en otras situaciones en las que no debería de ser así. Nuestra mente debería estar pensando, debería estar ejercitándose en la palabra del Señor. Esa falta de descanso, hermanos, lleva al agotamiento, y el agotamiento nos lleva al desánimo, y solamente hay un solo paso para el desánimo. Un solo paso, hermanos. Del agotamiento nos desanimamos porque no tenemos esas fuerzas para poder llevar esa encomienda que tenemos encargada. Puede pasar que a pesar de nuestros esfuerzos, hermanos, porque así puede suceder, podemos ver que relativamente es poca la gente que llegue a valorar las buenas nuevas que nosotros damos, que nosotros hablamos. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado, pero eso no debe de ser motivo de desánimo. Recordemos que es reconfortante saber que Dios nunca va a olvidar esta labor, que Dios nunca va a olvidar lo que estamos haciendo. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos
y sirviéndoles aún. Es cierto, hermanos, que cumplir con la predicación del evangelio no es fácil. No es fácil, hermanos, y menos en nuestra actualidad, donde la gente inmediatamente, usted hace un comentario y se puede meter a las redes sociales y baja información, infinidad de información, muchísima información. Desgraciadamente, a veces no somos muy escrupulosos con toda la información que bajamos. Y la primera información prácticamente no la creemos. Y no es fácil a veces llevar el evangelio cuando tenemos toda esa tecnología donde la gente inmediatamente consulta. Pero los beneficios, hermanos, los beneficios para nosotros son muchos. Y también para aquellos que aceptan su palabra, su mensaje. Porque predicar las buenas nuevas, hermanos, nos ayuda a vestirnos de la nueva personalidad y demostrar amor a Dios y al prójimo. Debe de ser un honor, hermanos, un honor para cada uno de nosotros el participar en esta labor que salva vidas, cosechando abundantes bendiciones si seguimos perseverando en llevar su mensaje al mundo. Segunda de Corintios 4:1 nos dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. No desmayemos, hermanos. Tengamos la osadía, porque somos personas llenas del Espíritu y del amor de Dios, que nada ni nadie podrá detenernos de compartir a otros todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en su vida. Seamos y somos voceros de ese cambio, de esos milagros, de esas maravillas que el Señor ha hecho en nuestros días, en nuestro ser, en cada momento de nuestra vida. Liberémonos de esos pensamientos de rechazo, de timidez, de temor y de duda, hermanos. Y pidamos que el Espíritu de Dios nos dé la osadía para hablar con las personas acerca del amor de Cristo. Pasa a ustedes, hermanos.